Veamos en este vídeo el sistema de archivos de un sistema Linux, y en este caso del sistema Linux. Bien, lo primero que debemos de tener muy en cuenta es que el sistema de archivos de un sistema Linux no es a lo que estamos acostumbrados de los sistemas Windows. Me explico. Vamos a ver un pequeño dibujo donde vemos una muestra en estructura de árbol del sistema de archivos de un sistema Linux en general. Bien, lo primero que nos llama la atención es que tenemos diferentes carpetas, ¿de acuerdo? Donde cada una de estas carpetas, en este caso bin, dep, etc, sbin, home, va a tener una función en concreto en el sistema Linux. Si hacemos referencia al sistema Windows, nosotros estábamos acostumbrados a tener una unidad A, que sería normalmente el disquete, al igual que la B, luego una unidad C, donde sería nuestro disco duro, una unidad D, donde tendríamos, en este caso, el lector de CD-ROM, y una unidad E, donde sería, por ejemplo, la grabadora. Y desde aquí, desde la unidad C, pues donde estarían todos nuestros documentos, todos los archivos de los programas, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bien, en un sistema Linux esto no existe. Esta no es la forma de nombrar o donde ubicar los diferentes elementos de un sistema. En este caso, programas, archivos de los usuarios, etcétera. ¿Cómo lo hace un sistema Linux? Pues bien, como estábamos viendo en el dibujo anterior, aquí tenemos una estructura donde todo parte desde un directorio principal que normalmente lo identificamos como el directorio barra o directorio principal. Y desde aquí es desde donde se ramifican todo el sistema de archivos. Es decir, cada uno de estos nombres, bin, dep, etc, sbin, home, lib, prod, tmp, usr, var, etcétera. ¿De acuerdo? Esto simplemente es un ejemplo. Desde todas estas carpetas principales, cada una de estas tiene una función, que la vamos a ver ahora luego. ¿De acuerdo? Entonces, repito, aquí no existe la unidad A, la unidad B, la unidad C, D, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver un pequeño listado donde vamos a explicar un poquito por encima cuál es la función de cada uno. Por ejemplo, como hemos comentado antes, el directorio barra es lo que se llama el directorio raíz o root, donde forma la base del sistema de archivos. ¿De acuerdo? Ese es el directorio principal. Repito, desde aquí es de donde se ramifica todo el sistema de archivos. Bien, luego tenemos un directorio especial o carpeta denominado bot, donde indica que es donde están los archivos del kernel, es decir, donde están, por ejemplo, los archivos del núcleo del sistema, también los archivos de arranque, ¿de acuerdo? Para que inicie el arranque del sistema Linux, en este caso, etcétera. Bien, todo esto que estamos comentando aquí vale para cualquier sistema Linux, ¿de acuerdo? Cualquier sistema Linux contiene estas carpetas, ¿vale? Venga, seguimos. Luego, por otro lado, tenemos barra bin, donde nos comenta que son archivos ejecutables esenciales para todos los usuarios, ¿vale? Luego tenemos el barra dep, donde son los archivos de dispositivos, donde aquí hay un concepto muy diferente al tradicional de Windows, donde al decir archivos de dispositivos quiere decir que cada dispositivo, es decir, grabadora, disco duro, memoria USB, un escáner, una impresora, todo, ¿de acuerdo? Es un archivo, ¿vale? Entonces en el barra dep es donde tenemos un enlace a cada uno de los dispositivos que tenemos en nuestro sistema Linux. Luego, el barra etc contiene los archivos de configuración globales del sistema. Bien, luego más tarde veremos un poquito, vamos a andar por el sistema Linux y vamos a comprobar y vamos a ver algún archivo de configuración. Luego tenemos el barra home, donde generalmente es donde están todos los directorios de los usuarios, ¿vale? Porque recordar que podemos tener 2, 3, 4, 5 usuarios dados de alta en el sistema Linux, ¿de acuerdo? Bien. Luego, por otro lado, tenemos el barra lib, donde son las librerías esenciales y los módulos del kernel, del núcleo, ¿vale? Son librerías que son necesarias, son archivos que son necesarios para poder ejecutar las aplicaciones. Luego, en el barra mnt es donde tenemos los directorios donde montar, donde enlazar las diferentes unidades. Por ejemplo, si conectamos una memoria USB, si conectamos un CD-ROM, un disquete, ¿de acuerdo? Donde cada una de estas unidades tendrá
una carpeta especial, en este caso el CD-ROM, la disquetera, el floppy, una memoria USB, etcétera. Luego, /proc guarda la información sobre diferentes partes del sistema, como por ejemplo la memoria que tiene el sistema, el procesador que contiene, etcétera. Luego, el /root es el directorio del usuario principal del sistema, es decir, del usuario, en este caso, el único que puede configurar, cambiar configuraciones en el sistema, etcétera. ¿De acuerdo? Es, por decirlo así, el usuario que lo puede hacer todo. Luego tenemos /sbin, donde son archivos ejecutables para tareas de administración. Luego el /tmp, donde es una carpeta donde poder guardar archivos temporales que cuando ejecutamos un sistema Linux, pues las diferentes aplicaciones necesitan guardar temporalmente ciertos archivos para poder trabajar, y en esta carpeta o directorio es donde lo guardan. Luego tenemos el /usr, donde son programas, documentación, fuentes compartidos por todo el sistema, ¿vale? Todas estas carpetas a su vez tienen otras subcarpetas donde organizan todo el tema de documentación, programas, código fuente, etcétera. Luego, para terminar, tenemos el /var, donde son archivos, variables del sistema, bitácoras, temporales. Por ejemplo, aquí, en este directorio, por simplemente comentar un pequeño detalle, es donde, por ejemplo, se guardan archivos los archivos que nos descargamos de internet cuando queremos instalar un programa de internet, pues en este lugar es donde se guardan, ¿vale? O también archivos de configuración, etcétera. O por ejemplo también es donde se guardan cuando montamos un servidor de páginas web, etcétera. Bien, pero lo más importante es que veamos la idea de que en un sistema Linux no existe la unidad A, la unidad B, la unidad C, la unidad D, sino que todo el sistema de archivos, ¿de acuerdo? Todo tiene una ubicación en concreto, ¿vale? Los archivos de programas están en un sitio, los archivos de dispositivos en otro, los archivos de configuración en otro lugar, los diferentes archivos de los usuarios están en el /home. Luego, por otro lado, tenemos el /root, que contiene los archivos del usuario principal, etcétera, ¿vale? Esa es la idea que debemos de ver. Bien, pues en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es ver un poquito, en realidad, todo esto, pero en el sistema Linux. Vamos a andar un poquito por sus archivos y carpetas, ¿de acuerdo? Pues venga, nos vemos.